El deporte de la vida, con Juanjo Carrillo y Ander Azpiroz. Un podcast de consalud.es. No hace tantos años, las personas con algún tipo de discapacidad, tanto física como mental, estaban consideradas socialmente como individuos que no podían realizar ciertas actividades como puede ser el deporte. Personas que nacían sin un brazo, sin una pierna, con ceguera o con síndrome de Down eran sometidos a un juicio social que les impedía imaginarse algún día dando zancadas, haciendo triple salto o acertando a la diana sin ningún tipo de visión. En un panorama marcado por la indiferencia hacia la búsqueda de soluciones para este tipo de personas, surge una figura sanitaria clave en el devenir de la discapacidad. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando todo cambió. La crueldad de batallas como el desembarco de Normandía o el ataque a la base naval de Pearl Harbor no solo dejaron tras de sí un gran número de bajas, sino que el número de afectados por las balas o la metralla se podía observar a simple vista. En este terrible episodio de la historia aparece el Dr. Ludwig Guttmann, reconocido por abrir el primer centro de lesiones en un hospital de Gran Bretaña. La peculiaridad del tratamiento escogido por el facultativo era utilizar la práctica de actividad física como eje conductor para su rehabilitación. Ese objetivo inicial terminó derivando en la aparición del deporte recreativo y más tarde en el competitivo. La primera edición de este novedoso e inclusivo torneo tuvo lugar en Roma, en el año 1960, y comenzó 6 días después de la clausura de los Juegos Olímpicos. Allí se dieron cita, durante otros 6 días, 400 deportistas con lesión medular llegados de 23 países. A pesar de ser la primera toma de contacto con la competición, se disputaron un total de 58 eventos, que abarcaban diversas modalidades como atletismo, baloncesto, dardos, esgrima, natación, snooker, tenis de mesa y tiro con arco. Italia, con 80 metales, encabezó el medallero, por delante de Gran Bretaña y la República Federal Alemana. Desde entonces, los Juegos Paralímpicos se han venido disputando cada 4 años, pero no siempre en la sede olímpica, una muestra más de la discriminación histórica. En España, los primeros pasos del deporte de personas con discapacidad se dieron bastantes años después que en el ámbito internacional. Nos situamos en Barcelona de 1958. Allí, la Diputación Provincial, bajo la inspiración de la filosofía del Dr. Guttmann, inauguró el complejo asistencial Hogares Mundet, entre los que había un número significativo de afectados por secuelas de poliomielitis. El responsable del centro, Juan Palau, fomentó la actividad deportiva de estos jóvenes con discapacidad. Esta iniciativa terminó calando en el ámbito deportivo y, finalmente, en el año 1963 se celebró la primera Olimpiada de la Esperanza. Al año siguiente, Reus acogió la segunda Olimpiada, que contó con un destacado número de participantes, que pusieron sobre la mesa la necesidad de ser reconocidos como deportistas. En 1966 se organizaron en Madrid los que se consideran como primeros campeonatos nacionales de deportes de personas con discapacidad, el llamado Trofeo de la Superación.
En cuanto a los resultados deportivos, el gran salto de calidad que los Juegos de Barcelona 92 supusieron para el movimiento paralímpico internacional también lo fue para el nivel deportivo del equipo español, que logró meterse en el selecto grupo de potencias mundiales, con sus 107 medallas y su quinto puesto en el medallero global. El tirón de Barcelona 92 permitió que España continuara en el top 5 mundial, y sobrepasando el centenar de metales en las dos siguientes ediciones de los Juegos, Atlanta 1996 y Sydney 2000. El equipo paralímpico español ha participado en 22 ediciones de los Juegos, 13 de verano y 9 de invierno. En ellos ha conseguido un total de 694 medallas, 651 de ellas en los Juegos Paralímpicos de verano y de las 43 restantes en deportes de invierno. Cerca de la mitad de todas estas medallas se lograron en un deporte, la natación, concretamente 338 metales. Los siguientes deportes con mayor número de medallas paralímpicas españolas son el atletismo con 195 metales, el ciclismo con 43 y el esquí alpino con 39. Entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre de 2024, París acogerá los primeros Juegos Paralímpicos de verano que se celebran en Francia. Durante 11 días de competición se disputarán 549 eventos con medalla, en los 22 deportes que forman parte del programa paralímpico. La 17ª edición paralímpica reunirá a 4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual, visual y parálisis o lesión cerebral, llegados de 182 países. Aunque la cifra de atletas es la misma que los Juegos de Tokio, se habrá importantes modificaciones en el reparto de deportes, con el objetivo de aumentar la participación femenina, proteger a los deportistas con mayor discapacidad y equiparar los cupos en las modalidades por equipos. 2024 será la primera ocasión en que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos compartan emblema. Se trata de una combinación de 3 elementos, una medalla de oro, una llama y una representación de Marianne, la figura alegórica de una mujer tocada con un gorro frigio que identifica a la República Francesa. Desde esos primeros Juegos en Roma, con 400 valientes que apostaron por su sueño deportivo a pesar de las adversas condiciones, hasta la equiparación con los clásicos Juegos Olímpicos. Este es el pedregoso camino que han tenido que explorar los deportistas con discapacidad. Si bien es cierto que aún queda camino por recorrer, ese sueño del Dr. Goodman se ha quedado pequeño vista la profesionalidad que han adquirido las personas con discapacidad, que han hecho del deporte su forma de vida.